En vista de todos los comentarios que he recibido en un short que se me está haciendo bastante viral, voy a contestar estos comentarios con un vídeo, ya que estoy harta de leer tonterías de gente que no tiene ni idea de caballos y se cree que los caballos son como los enseña Disney en sus películas, todos muy amorosos y buenos. El short en cuestión os lo dejaré al final de este vídeo para que lo podáis ver. En este vídeo vais a conocer la verdadera Gema Caballo, porque voy a decir todo lo que me venga en gana, sin filtros. No seré ni políticamente correcta ni amable. Soy consciente que este vídeo puede hacer que pierda seguidores, pero no me interesa tener seguidores que piensan que tengo que estar calladita, amable y regalando el oído a la gente para tener seguidores. Yo quiero calidad, no cantidad. Así que me da igual los seguidores y lo que quiero es enseñar sobre este mundo del caballo. Este es mi canal y publico lo que me da la gana, así que si no os gusta mi forma de pensar o cómo hablo, aviso. Nadie os obliga a ver mis vídeos y seguro que encontraréis la puerta de salida para no volver más. Así que empezamos. En el vídeo hablo de los resultados de caballos no educados y que no respetan el espacio vital del humano. Lo que me sorprende es que se ve un caballo como atacando al humano, que por cierto yo tengo mis dudas que esté atacando, y no se ve nada más, solo que el caballo tropieza con el humano y se cae al suelo. Yo alucino, me sorprende y admiro totalmente a esta gente, bueno, eso es ironía, que es capaz de detectar un caballo maltratado con tan solo unos segundos de vídeo. Comentarios como: eso pasa cuando maltratas a un caballo en privado y él solo se defiende. También pasa cuando se le enseña con agresividad. Los caballos saben qué clase de educación le estás aplicando. Eso es lo que pasa cuando tratas mal al caballo varias veces. El caballo quería asesinarlo, a lo mejor en un pasado lo golpeó. Eso pasa cuando maltratan a un caballo. Consecuencias de un caballo maltratado: es maltrato y se cansa y reacciona, y los caballos no se educan, se entrenan. Este último comentario ya me ha dejado ver el grado de ignorancia que tiene su autor. Este individuo no sabe que un caballo se le puede enseñar, se le puede educar y que se puede hacer muchas cosas que no sea entrenarlos. Tampoco sabrá que puedes crear vínculo con un caballo, ya que para él solo son máquinas que hay que entrenar, sin sentimientos y sin bastante conciencia como para enseñarle lo que es bueno y malo. Maltrato es lo que este personaje piensa al decir que no puede haber una comunicación entre humano y caballo pie al suelo, a menos que no sea para entrenarlo, claro. Pero aquí no termina la cosa. Luego están todos esos comentarios que dicen que es el humano el que no respeta al caballo ni su espacio. Eso es lo que pasa cuando no respetamos a los caballos, esto es lo que pasa cuando no respetamos a los animales, hay que respetar a los animales, no son juguetes. Peligrosos y asesinos son los humanos que no respetan a los animales de este planeta. Eso es lo que pasa cuando los humanos no respetan a los demás seres vivos. También puede pensar eso el caballo, está invadiendo su espacio. ¿Quién necesita educación? El caballo no es peligroso, nada más dañino que el ser humano. ¿De qué hablas? ¿Respeto a tu espacio personal? Toda esta gente no ha visto ni observado nunca una manada de caballos. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué cuando la manada emprende la huida, los caballos no se chocan entre ellos? Los humanos sí, cuando tenemos que huir de algo, si es necesario pisamos a quien haga falta para salvarnos. La manada para ellos es como la escuela para nosotros. En ella aprenden a respetar el espacio vital de cada caballo, aprenden jerarquía, o sea, respetar a otros caballos, y todos siguen al líder. Todo esto lo aprenden ellos solitos, y a veces hay peleas entre ellos. Tengo curiosidad, si cuelgo un vídeo entre dos caballos peleándose, todos estos listos que han comentado, ¿también echarán la culpa al humano? Porque claro, según ellos, un caballo no puede atacar a un humano a menos que éste lo maltrate. No, señores míos, los caballos pueden atacar por varias razones: por jerarquía, por ser caballo entero y quiera proteger a sus yeguas de otros caballos enteros. Yeguas en celos también pueden ser motivo de ataque, o simplemente porque un caballo no quiera perder su liderazgo. Pero claro, toda esta gente no ha visto un caballo en carne y hueso en su vida, y si lo ha visto, no han sido caballos con carácter, ni enteros, o yeguas quisquillosas por el celo, y se creen que todos los caballos tienen el mismo carácter. Y ojo, no digo que no haya gente que maltrate a los caballos, claro que los hay, igual que hay gente que maltrata a perros, gatos y demás, pero claro,
Para ellos tener un caballo ya es maltrato, como estos comentarios. Eso es lo que pasa cuando el ser humano quiere llevar a los animales a estar donde ellos no pertenecen. Ese caballo no debería estar allí. Si el caballo estuviera en su sitio no pasaría eso, y el que narra sí es verdad que no tiene educación. Si nos basamos en lo que habla esta gente, los caballos de la policía montada también tendrían que reaccionar igual que el caballo del vídeo, ya que la ciudad no es un hábitat natural del caballo. Y si os digo la verdad, estos animales tienen que ser muy equilibrados mentalmente, ya que se enfrentan a disturbios, disparos, gente agobiándolos, y estos caballos siguen obedeciendo las órdenes de su jinete en cualquier situación. Así que, otra vez más, demostrando lo equivocados que está toda esta gente. Y en cuanto al último comentario que asegura que la persona que narra, o sea yo, no tengo educación no tendré para gente como ellos, pero lo que sí puedo asegurar es que sé de caballos mucho más que esta gente. Y ojo, no se necesita ser un experto para saber más que toda esta gentuza. Con que sepas un poco ya es suficiente, porque estos no tienen ni idea. Pero sigamos con los comentarios. Ahora viene la gente que no entiende lo que es educar. ¿No será de personas mal educadas que no aprendieron a tratarlos? Define educación. ¿Hacer caso al viejo y si no, lo golpeas? El primero que tiene que tener educación es el humano. Eso es cuando las personas no son educadas y no saben cómo tratar a un caballo. Peligroso el animal de dos patas, a ese es el que hay que educar para que no sea peligroso para las demás especies. Y peligroso el que habla en el vídeo. Ya me ha tocado recibir otra vez. Me dicen que yo soy peligrosa. Me río de lo que llegan a decir. ¿Yo peligrosa para los caballos? Ya podéis observar todo el miedo que me tiene mi potra Iris y lo peligrosa que yo soy para ella. Y recalcar que mi potra Iris está muy bien educada, respeta mi espacio y si se asusta no me arrolla. Lo he comprobado varias veces y creo que se nota que no ha sido maltratada. Bueno, que yo sepa, nunca la he golpeado. Esta gente cree que educar quiere decir golpear y pregunto yo, ¿toda esta gente cómo educan a sus hijos? ¿O no los educan, ya que si creen que educar es golpear, imagino que estos no han sido educados? Para educar un hijo no hace falta golpear, pero sí explicarle lo que está bien y mal, y si hace falta, se les riñe. Pero como esta gente no sabe comunicarse con un caballo y cree que para hacerle entender las cosas a un caballo hay que golpearlo, solo se me ocurre decirles: panda de ignorantes. Incluso el que me ha dejado este mensaje. Ese que está hablando en el vídeo, me imagino la mente tan jodida que tiene. Sí, le doy la razón, mi mente está muy jodida, porque solo hace que pensar cómo comunicarme con los caballos y cómo solucionar problemas que tiene la gente con ellos. Por lo menos yo utilizo mi mente para algo y orgullosa estoy de ello. Pero vamos a por los más listos, los que solucionan las cosas por la vía rápida y sin esfuerzo. Al matadero. Si fuera mi caballo, ese caballo haría que solo me sirviera para carne. ¿Esta gente pensará lo mismo de los humanos irrespetuosos y maleducados? Que un caballo sea maleducado, la culpa no es de él, sino de la gente que no ha sabido, no ha aprendido o no ha querido enseñarles educación a un caballo. Así que el pobre animal no tiene la culpa de nada, este actúa como lo haría en su hábitat natural. A toda esta gente les voy a dejar un mensaje muy claro. Para criticar hay que saber, y para saber hay que aprender, y esto requiere su esfuerzo y años de aprendizaje, tiempo que vosotros destináis a intentar joder a la gente, porque tenéis unas vidas muy vacías, y digo intentar, porque conmigo os habéis equivocado, porque yo no soy de las que me quedo callada, y argumento cada comentario que me habéis dejado, porque yo tengo conocimiento sobre este animal, algo que todos vosotros carecéis. He dicho, hasta la próxima, caballistas.